Latin Jazz. Estás escuchando Latin Jazz Radio. Digitaliza tus sentidos. Hola, soy el profesor Víctor Ramírez. Voy a tener un programa llamado Mi Sueño. La historia del baile en México, pasado, presente y futuro. Primera parte. El origen en la danza prehispánica. Me encuentro en medio de una vasta llanura, rodeado de montañas que parecen susurrar antiguos secretos. De repente, el aire se llena de un ritmo profundo, resonante, que parece emanar desde el mismo corazón de la tierra. Me doy cuenta de que ha sido transportado a un tiempo muy antiguo, antes de la llegada de los europeos, cuando la danza no solo era una forma de expresión, sino una manera de conectarse con los dioses y la naturaleza. En mi sueño veo a los mexicas, un pueblo poderoso que levanta la gran ciudad de Tenochtitlan. Ellos danzan alrededor de un fuego sagrado, sus movimientos son precisos y llenos de significado. Cada paso, cada giro es una ofrenda a sus dioses. Sus plumas coloridas y adornos de oro brillan bajo la luz de la luna. La danza del huehuetl, acompañada por los tambores sagrados, marca el ritmo de la vida y de la muerte, de las cosechas y las batallas. Me adentro más en mis sueños, ahora rodeado de los pueblos mayas. Sus danzas son diferentes, más enigmáticas, pero igualmente llenas de simbolismo. Los mayas creen que a través de la danza pueden comunicarse con los dioses del inframundo. Xibalba, por ejemplo. Observas cómo sus danzas representan historias de creación y destrucción, como el Popol Vuh, donde los héroes gemelos Wanapú e Ixbalanque vencen a los señores del inframundo a través de la astucia y el poder del movimiento. De repente mi sueño cambia. Ahora me encuentro en una plaza donde las danzas han cambiado, influenciadas por la llegada de los españoles. El choque de culturas es evidente, pero las tradiciones antiguas no desaparecen. En su lugar, se transforman. La danza se convierte en una mezcla de lo indígena y lo europeo, dando lugar a las nuevas expresiones, como la danza de los concheros. ¿Sientes que estas danzas son una forma de resistencia o un recordatorio de que la cultura prehispánica sigue viva, aunque adaptada a los nuevos tiempos? El escenario de mi sueño cambia una vez más. Ahora me encuentro en un pueblo colonial donde las calles empedradas y las iglesias de piedra dominan el paisaje. Siento la mezcla de las culturas en el aire, como si los ecos del pasado prehispánico se entrelazaran con las nuevas influencias traídas por los conquistadores. Observo a un grupo de personas que se reúnen en la plaza central. Visten trajes que combinan elementos indígenas y europeos. Están a punto de ejecutar la danza de la pluma, una representación coreográfica que recuerda las batallas entre los mexicas y los conquistadores españoles. La danza es una mezcla de tradición indígena y simbolismo cristiano, una especie de diálogo entre dos mundos que ahora coexisten en un mismo espacio. Me doy cuenta de cómo la Iglesia Católica ha jugado un papel fundamental en la transformación de las danzas. En mi sueño, presencio una procesión religiosa donde la danza y la fe se entrelazan. Los bailes antes eran ofrendas a los dioses indígenas, ahora son parte de las festividades religiosas cristianas. La danza de moros y cristianos son un ejemplo de esta fusión donde se representa la lucha entre los musulmanes y los cristianos, una tradición traída desde España, pero que se adapta al contexto mexicano, adquiriendo su propio carácter.
Aunque la influencia española es fuerte, puedo sentir en mi sueño que las raíces indígenas no han desaparecido. En lugares remotos, las comunidades siguen practicando sus danzas ancestrales, pero con un velo de cristianismo que oculta su verdadero significado. La danza de los voladores, originaria de los totonacas, es una de estas tradiciones que han sobrevivido, adaptándose a las nuevas circunstancias sin perder la esencia. De repente, siento una sacudida en mi sueño. Las tensiones entre el viejo régimen colonial y las crecientes ideas de libertad y autonomía se hacen palpables. Estamos en el umbral de la independencia y la danza se convierte en una forma de expresar el deseo de libertad. Mi sueño sigue su curso y me encuentro en medio de un tumulto de emociones y esperanzas. Es el amanecer de un nuevo México, un país que se sacude de las cadencias del colonialismo y comienza a construir su identidad como una nación independiente. El viento lleva consigo los ecos de las campanas de Dolores y en mi sueño veo a la gente celebrar la independencia recién ganada. Las calles se llenan de vida y las danzas se convierten en una forma de celebrar la libertad. Surgen nuevas expresiones como la danza de la libertad, que simboliza la lucha y la victoria del pueblo mexicano. Los movimientos son enérgicos, llenos de orgullo, con trajes que combinan los colores del naciente país, verde, blanco y rojo. En este nuevo México, el jarabe, un baile que mezcla elementos europeos, africanos e indígenas, comienzan a tomar protagonismo. El jarabe tapatío, con sus pasos alegres y su música vibrante, se convierte en una de las danzas más representativas del país. En mi sueño, veo a una pareja bailando en una plaza, rodeado de espectadores, sus trajes, ella con un vestido de colores brillantes y él con un elegante traje de charro, reflejan el mestizaje cultural que define a México. El México independiente busca construir una identidad propia y la danza juega un papel crucial en este proceso. En mi sueño, soy testigo de cómo el folclore mexicano empieza a consolidarse. Las diferentes regiones del país, cada una con su propia cultura y tradiciones, comienzan a desarrollar sus propios bailes. El son jarocho de Veracruz, el huapanco en la Huasteca y el danzón en Yucatán son solo algunos ejemplos de cómo la danza se convierte en una manifestación del alma mexicana. A medida que mi sueño avanza, me doy cuenta de que el mestizaje sigue siendo el hilo conductor. Las danzas reflejan la compleja mezcla de lo indígena, lo africano y lo europeo. En cada paso, en cada movimiento, se cuenta la historia de un país que se construye a partir de la adversidad. La danza no solo es una celebración, sino también una manera de mantener viva la memoria de quienes lucharon por la libertad. Mi sueño comienza a evolucionar hacia un México moderno, donde la danza sigue siendo un pilar de la identidad cultural, pero ahora también es un espacio de innovación y experimentación. Mi sueño continúa y el paisaje a mi alrededor cambia, mostrándome un México que ha atravesado guerras, revoluciones y transformaciones profundas, pero que sigue bailando, llevando sus movimientos en la historia y en la esperanza del pueblo. Mi sueño me lleva a los tiempos de la Revolución Mexicana, un periodo de conflicto y cambios, y la danza se convierte en un reflejo de la agitación social. Veo cómo la música de corridos revolucionarios acompaña a las danzas improvisadas en las plazas. La delita, el corrido de Pancho Villa resuenan en el aire, mientras la gente baila con un fervor casi combativo. En este sueño las danzas no solo celebraciones, sino también manifestaciones de resistencia y esperanza. A medida que avanza mi sueño, llego a un México que busca consolidar su identidad después de la revolución. Durante los años 30 y 40, el país vive un renacimiento cultural y la danza folclórica se convierte en una pieza central de este movimiento. Observas cómo surgen los grandes ballets folclóricos como el Ballet de México de Amalia Hernández, sus representaciones en el Palacio de Bellas Artes, la riqueza cultural y la diversidad cultural mexicana. Mi sueño me lleva a la década de los 70s, 60s y 70s, un periodo de gran experimentación
En este momento la danza contemporánea comienza a ganar terreno en México. Además, estas técnicas fusionadas con la danza moderna con elementos tradicionales mexicanos. En mis sueños soy testigo de cómo los artistas exploran nuevas expresiones utilizando la danza para abordar temas sociales, políticos y existenciales. A medida que mi sueño avanza hacia las últimas décadas del siglo XX, siento la llegada de la globalización. Las danzas tradicionales mexicanas comienzan a dialogar con influencias de todo el mundo. En mi sueño veo cómo las danzas urbanas como el breakdance, el hip hop, llegan a las calles de las grandes ciudades mientras los teatros se representan en obras de danza contemporánea que lo combinan con lo mexicano en lo global. Así, en medio de este crisol cultural hay un redescubrimiento de lo tradicional. Las nuevas generaciones comienzan a valorar y vitalizar las danzas folclóricas, combinándolas con los elementos modernos para crear algo nuevo y único. Finalmente mi sueño me lleva al México contemporáneo. Estoy rodeado de un país en constante cambio, donde la danza sigue siendo un reflejo de la identidad multifacética. En los últimos años veo cómo la danza ha sido un medio para preservar la cultura, pero para también innovar y desafiar las normas. El folclore sigue vivo y en festividades y celebraciones, mientras que la danza contemporánea explora nuevos territorios, incorporando tecnología y multimedia. En mi sueño observo cómo la danza se convierte en un espacio de inclusión y diversidad, donde diferentes voces y cuerpos se encuentran en su lugar. La danza es ahora una plataforma para la expresión individual y colectiva, un espejo de México que sigue evolucionando, pero que nunca olvide sus raíces. Primera parte de mi sueño.